Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 161. Estamos en Primera de Samuel y vamos a estar considerando los capítulos 28, 29 y 30. El capítulo 28 comienza con dos versos relacionados a la historia de David y Aquís en el previo capítulo. Noten que aquí se espera que David salga a la batalla con él junto con los hombres de David. Esto vendrá a ser problemático luego cuando Aquís se prepara para la batalla contra Israel. Noten en el verso 2 que Aquís desea que David fuera su guarda personal durante toda su vida. En este verso David es puesto en semejante posición a la de Abner con Saúl. Siendo que criticó a Abner por no poder guardar a Saúl, David tendría una seria encomienda en proteger a Aquís. El resto del capítulo describe un encuentro entre Saúl y una mujer adivina en Endor. Noten en los versos 3 y 4 que esta historia acontece luego de la muerte, sepultura y luto de Samuel, cual hubiesen tomado un mínimo de 30 días en Israel, y mientras Israel se preparaba para enfrentar a los filisteos en Sunem. Saúl tiene gran temor en ver a los filisteos, probablemente porque apercibe que moriría sin la ayuda de Dios. Noten en el verso 6 que Saúl consulta a Jehová indicando en el templo, pero Jehová no le respondió ni en sueños ni en Urim, se encontraba en el efod del sumo sacerdote, ni por profetas. Desesperado por saber lo que sería de la batalla, Saúl busca una adivina, específicamente mujer, para consultar. Esto es interesante por varios motivos. Primeramente porque en el verso 3 se nos define que Saúl mismo había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Segundo, porque pidió una mujer. Esto probablemente fue por uno de dos motivos. Primeramente, porque el testimonio de las mujeres no era tan válido en Israel como el de un hombre. Si una mujer acusara a Saúl de haber consultado con una adivina, no sería tan creíble como si fuera palabra de un varón. Segundo, por la posibilidad de que Saúl estuvo al tanto de que había una adivina en Endor y le había permitido servir a sus hombres a escondidas. En todo caso, los hombres sugieren a la adivina de Endor. El contenido del resto del capítulo ha sido punto de contención entre eruditos por la aparición de Samuel. Sin embargo, hay unos detalles claves cuales se deben notar de esta historia. La necromancia es prohibida en la ley y la indicación es que la necromancia o el hablar con los muertos sea posible, aunque solo por la intervención de espíritus de adivinación. Esto debe ser nuestra primera observación, siendo que la necromancia envuelve espíritus de adivinación y la adivinación es prohibida por Dios. Tales espíritus entonces no provienen de Jehová. Segundo, la mención de Samuel como tal no es en referencia a la persona actual de Samuel, sino la percepción de Saúl de que Samuel hablara con él. Tercero, que las palabras de este supuesto Samuel no revelan nada nuevo a Saúl, ya que sabía que David sería rey en su lugar, que Jehová lo había abandonado y que moriría a manos de los filisteos. Por lo tal, no era necesario que este espíritu adivino tuviera acceso a la revelación del futuro, sino a las palabras ya habladas a Saúl, aunque las palabras concernientes a sus hijos en el verso 19 parecen indicar algún conocimiento del futuro. Cuarto, las palabras del supuesto Samuel en el verso 19, indicando que mañana estarás conmigo, no tienen sentido si tal personaje fuera actualmente Samuel. Saúl había pecado gravemente contra Jehová, tanto en su sacrificio en el campo, como en su desobediencia con Amalek, como en su mandato a matar a los sacerdotes de Nob. La indicación de que Saúl moriría por sus pecados no sería visto por los hebreos como una muerte digna de entrada en el seno de Abraham, en donde todos hubiesen apercibido ser el lugar de morada eterno de Samuel. Saúl sería echado al Seol, según el pensar hebreo, y no estaría junto a Samuel. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias y otras aún más profundas de lo que entraré en nuestra consideración hoy, las palabras del personaje a Saúl son lo suficiente como para convencerlo de lo que sucedería en la batalla al siguiente día, y Saúl cae al suelo sin fuerzas algunas. Noten que Saúl no había comido en todo el día, aparentemente buscando palabra de Jehová en ayunas. La misma pitonisa de Endor argumenta que le daría alimento para que recobrara
prepara fuerzas antes de salir de camino. Aunque Saúl resiste al inicio, sus criados le convencen a comer antes de salir. Deben observar que las palabras oídas por Saúl le indicaron lo que acontecería, aunque no se debe atribuir tales palabras a revelación divina, sino un acto de adivinación espiritual maligna. Sin embargo, Saúl no toma ningunos pasos para evitar lo que le ha sido hablado en este capítulo. El capítulo 29 vuelve al detalle de David con el rey Aquís, mencionado en los primeros versos del capítulo 28. En este instante los filisteos se preparaban para la batalla con Israel. Aquís y sus hombres se alinearon para la guerra, y David junto a sus hombres acompañaban a Aquís en la retaguardia. Sin embargo, algunos de los príncipes de los filisteos reconocen a David, entendiendo que era hebreo y que en la batalla pudiera traicionarlos para volver a caer en gracia con Saúl. Como tal, los príncipes de los filisteos protestan a Aquís y hacen que Aquís lo vuelva a Ciclag, la ciudad otorgada a David y sus hombres por Aquís. Noten en la conversación entre Aquís y David que Aquís confiaba plenamente en el apoyo de David en la batalla contra Israel, sin haber hallado nunca algún mal en David. Noten al igual la protesta de David de ser echado de la batalla contra Israel. David no deseaba salir en batalla contra Israel y lo probable es que traicionaría a Aquís y los filisteos en la batalla, según le fue presentado a Aquís por los príncipes de los filisteos. Recuerden que David había estado atacando los pueblos de los filisteos poco a poco durante su tiempo con Aquís, debilitando la región a favor de Israel. Sin embargo, en esta ocasión David es enviado de regreso a Ciclag y no participa en la batalla de los filisteos contra Saúl y el pueblo de Israel. El capítulo 30 contiene la historia de lo sucedido cuando David y sus hombres regresan a Ciclag. En su ausencia y la ausencia del ejército de los filisteos mientras se preparaban para la batalla con Israel, los amalecitas habían invadido la tierra de los filisteos, quemando a Ciclag y llevando cautivo a los hijos y las mujeres de la ciudad. Entre los cautivos estuvieron las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail. Deben recordar que Mical había sido entregada a otro y su historia seguirá más luego. David y sus hombres lloran amargamente por lo sucedido, pero noten en el verso 6 que los hombres de David comenzaron a hablar de apedrearlo, causándole gran angustia a David. Tal conversación no era típica en el liderazgo de David y le pregunta a Jehová mediante el sacerdote Abiatar lo que debiera hacer con los merodeadores. En contraste a Saúl, David recibe respuesta inmediata de Jehová, indicando que debería perseguir a los amalecitas, quienes Saúl supuestamente había matado, y los alcanzaría. Aunque David salió con 600 hombres, deben notar en el verso 10 que 200 de ellos estaban muy cansados para cruzar el torrente de Besor. Esto porque ya llevaban 3 días de viaje. En vez de arriesgarse, se detienen al otro lado del torrente, mientras 400 hombres cruzan con David. Al cruzar el torrente, los hombres de David le traen un siervo egipcio, cual había estado con los amalecitas. David le da agua y sustento hasta poder hablar con él acerca de los amalecitas. El egipcio fue dejado por su amo por estar enfermo y promete llevar a David y sus hombres a donde ellos, siempre y cuando no lo matara ni lo entregara en manos de su amo. Al conseguir la compañía de ellos, de los amalecitas, David y sus hombres los conquistan, con la excepción de 400 jóvenes, cuales huyeron sobre unos camellos. Noten en el verso 19 que David recupera todo cuanto le fue robado por los amalecitas, sin que faltara alguna cosa. En el verso 20, las ovejas y el ganado mayor le son entregados a David como botín. Es probable que estas ovejas y ganado fueran de otras ciudades y no de Ciclag, ya que David los hubiese entregado de regreso a sus hombres. Noten el caso del botín en los versos 22 al 25. Algunos de los que fueron a la batalla no quisieron que los 200 que quedaron con el bagaje recibieran del botín, sino solo sus mujeres y sus hijos. Sin embargo, David interviene diciendo que cada uno recibiría una porción igual. Noten en los versos 26 al 31 que David envía del botín a las ciudades de Judá, en donde él y sus hombres habían estado. Esto es significante por 3 motivos. Primeramente, porque David mostraba su aprecio a tales ciudades por su hospitalidad hacia él y sus hombres. Segundo, porque parte del botín probablemente había sido robado de las ciudades mencionadas, ya que los amalecitas habían robado de las ciudades del Negev.
que quedaba a la parte sur de Judá. Tercero, porque indica que David estuviera manteniendo una relación política con los habitantes de Judá. Notaremos luego que los de la región del sur son los primeros en reconocer a David como rey de Israel. Estos han sido los capítulos 28, 29 y 30 de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.